La hipertensión arterial es el factor más importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se asocia al riesgo de infarto agudo del miocardio, a enfermedades cerebrovasculares, a la insuficiencia renal, a la insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial constituye el 54% de la causa de enfermedad cerebrovascular y está en el 47% de los eventos isquémicos. Las principales causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Han sido las principales causas de mortalidad durante los últimos 17 años. De estos datos se puede concluir que todas las acciones que hagamos desde atención primaria influirán a futuro en cambiar esas estadísticas. Acciones de prevención primaria y secundaria. El no limitar a un medio de entrega de antihipertensivos, sino a dar una consulta de calidad en atención primaria. Permitirá la predicción de eventos, la disminución de eventos cardiovasculares como primera causa de mortalidad en el mundo. Hoy daremos un bosquejo sobre la generalidad de la hipertensión arterial y en nuestro video profundizaremos en el tema. En estudios en el Johns Hopkins Precursor, que son los estudios de mayor relevancia sobre hipertensión arterial, en uno de sus estudios se realizó un estudio a 1.132 estudiantes de medicina masculinos blancos que tenían una edad promedio de 23 años al inicio del estudio, y se hizo un estudio longitudinal en el tiempo, desde los primeros años de la carrera de medicina hasta prácticamente la muerte de estos estudiantes en el tiempo, donde se pudo percibir que alrededor de los 65 años, cuando estos estudiantes tenían 65 años, empezaron que a los 25 años solo un 0,3% eran hipertensos, y al cabo de 65 años el 37% de ellos padecían de la enfermedad, lo cual te da indicio de que independientemente de que tú puedas ser un joven sano, en el transcurso del tiempo podrás tener el riesgo, van a ir acumulándose una serie de factores de riesgo que van a hacer que tú padezcas la enfermedad. Por lo cual, si nosotros no actuamos desde las diferentes etapas de la vida iniciales, como prevención primaria, en buscar los diferentes factores de riesgo y además darle a conocer a la población para que sean partícipes importantes en la prevención de sus enfermedades, los elementos y conocimientos de lo importante que es que ellos sepan que en estos momentos es el momento de actuar, es el momento de cuidarse, es el momento de tener una vida sana para que en un futuro no padezcan de esta enfermedad. Bueno, la hipertensión arterial, ¿qué cosa es? Bueno, la hipertensión arterial es un factor de riesgo, como lo dije, es un síndrome de forma general, podemos decir, es una enfermedad crónica no transmisible, que es controlable, se puede controlar y que es de causa multifactorial, algo muy importante, que se caracteriza por un aumento sostenido de las cifras tensionales, donde la tensión arterial sistólica se considera que es hipertensión arterial cuando está la tensión arterial sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica por encima de 80 milímetros de mercurio. Estos son parámetros que son discutibles. Estudios recientes del año 2017 refieren estas cifras, sin embargo en años anteriores se consideraron otras cifras, por ejemplo 140 y 90 milímetros de mercurio, pero lo actual en las normas es discutible, se considera 130 para la sistólica, 80 para la diastólica. Bueno, tiene que haber un alrededor de 3 tomas y que esas tomas tienen que ser entre 3 y 7 días entre cada toma. ¿Cómo se comporta epidemiológicamente la hipertensión arterial? Es increíble. En el año 2016 se decía que había una prevalencia de 1 millón de hipertensos y se estima que en el año 2025 aumentará a 1.560 millones de pacientes con hipertensión arterial. En Estados Unidos el 29,6% de la población padece de la enfermedad y en Cuba el 30% de la zona urbana. Sin embargo, el 15% de la zona rural son los que padecen de hipertensión arterial. En el mundo se dice que hay 9,4 millones de personas que mueren de hipertensión en el mundo durante el año.
Sin embargo, solamente hay alrededor de 1 millón de hipertensos diagnosticados, como vimos en las cifras anteriores, lo cual quiere decir de que hay más muertes por hipertensión arterial que cantidad de pacientes que están diagnosticados, lo cual significa de que hay que hacer un fuerte trabajo, porque existe un subregistro en nuestra población de hipertensos ocultos, como se llama actualmente, hipertensión oculta, que están enfermos, que padecen de la enfermedad y que sin embargo no presentan diagnóstico y que por supuesto presentan mayor riesgo de un evento cardiovascular. Bueno, en Ecuador se dice que 1 de cada 4 adultos sufre de hipertensión arterial, que el 10% de los jóvenes de 20 a 30 años la padecen, y que generalmente la mayoría de los jóvenes que la padecen es por causa renal. En Ecuador el 42,9% de las muertes son causadas por problemas cardiovasculares, que como ya sabemos hay una influencia directa de la hipertensión arterial. Bueno, las 3 primeras causas de muerte en Ecuador son la cardiovascular, la cerebrovascular y la diabetes, y la hipertensión arterial constituye la 6ª causa como enfermedad sola, pero sin embargo sabemos que la hipertensión arterial influye directamente sobre las 2 primeras causas, que es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Del 90 al 95% de la hipertensión arterial esencial es de hipertensión esencial primaria, que quiere decir que no se conoce claramente su causa, y del 5 al 10% son de causas secundarias, ya sean renales, endocrinas, medicamentosas, etcétera. Bueno, ¿cómo se comporta la hipertensión arterial en Latinoamérica? Es interesante. Ecuador es el 4º país de mayor prevalencia de hipertensión arterial, estando dominado por Uruguay, que tiene alrededor de un 33%, luego Venezuela un 32,4%, Paraguay 30,5%, y luego sigue Ecuador con un 28,7% de prevalencia. ¿Cómo se comporta la hipertensión arterial en la provincia de Manabí? Es impresionante. En el año 2003 habían 574 por cada 100.000 habitantes, esa era la tasa de incidencia de Manabí, y en estos momentos, en el año 2012, que es los datos que tengo, en el 2012 alrededor de 2.071 por cada 100.000 habitantes, y que, como hemos podido observar en todos los estudios que se han realizado, siempre van incrementando. Si en el 2012 teníamos 2.071, en este año 2019 debemos estar alrededor de los 4.000 por cada 100.000 habitantes. Como dije, alrededor del más del 90% de las causas son esenciales, son primarias, es decir, que no se relaciona con ninguna enfermedad alguna, y que se dice que es poligénica y ambiental. Generalmente, cuando es primaria, que no es determinada, es poligénica y de causa ambiental. La secundaria, bueno, dan alrededor del 6% que no son genéticas, las secundarias que no son genéticas, porque las secundarias que son genéticas, que son aquella hipertensión de patrón mendeliano, es decir, que son monogénicas, representan alrededor del 1%. Entre las causas secundarias tenemos las renales, como son la enfermedad del parénquima renal, los quistes renales, que incluye la nefropatía poliquística, los tumores renales, aquellos tumores que son secretores de renina, las uropatías obstructivas, están las enfermedades renovasculares como la displasia fibromuscular aterosclerótica, las suprarrenales como el aleatorismo primario, el síndrome de Cushing, etcétera. La coartación de la aorta, la apnea del sueño, la apnea ígnica obstructiva, la preeclampsia y la eclampsia, que es la primera, pues la eclampsia es la primera causa de muerte materna. La neurógena, como son las psicógenas, el síndrome diencefálico, la disautonomía familiar, la polineuritis, entre muchas otras. Las endocrinas las causas endocrinas, que son diversas, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la acromegalia, la hipercalcemia, y la causa farmacológica con el uso elevado de estrógeno a una dosis elevada, los corticoides, los antihipertensivos, los antiinflamatorios no esteroideos, las drogas como la cocaína, la eritropoyetina, los antidepresivos tricíclicos, y bueno, entre las causas están las causas mendelianas, que vamos a hablar un poquito más tarde, las principales.
Existen muchos factores de riesgo de la hipertensión arterial y este es un factor que debemos tener en cuenta porque son donde más sobre todo se debe actuar en la atención primaria de salud, aunque es un error limitar la atención primaria de salud a solamente actuar sobre factores de riesgo, porque no podemos olvidar que también ya después de establecido la enfermedad debemos actuar sobre factores de riesgo y tenemos que hacer un tratamiento clínico y un seguimiento clínico adecuado, también actuando sobre realizando prevención secundaria. Entre los factores de riesgo de hipertensión arterial tenemos los no modificables y los modificables. Aquellos no modificables son aquellos en los que no podemos actuar de forma prevenible, aparentemente, porque como el estudio que le dije al inicio del John Hopkins, podemos actuar en pacientes que tienen 20, 30, 25 años, que aún no padecen hipertensión arterial, pero que si nosotros actuamos sobre ellos y le hacemos conscientes de que a mayor edad van a padecer hipertensión arterial, y más que tengan riesgo de antecedentes patológicos familiares, más que tengan riesgo de sobrepeso, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, dieta inadecuada, y aunque ya tú no parezcas, bueno, tú no vas a poder actuar en la edad, no la vas a poder modificar, pero sin embargo, le tienes que hacer consciente que con el pasar de los años, cuando llega a los 50, cuando llega a los 60, lo va a padecer, y que si actuamos desde ahora en esos factores de riesgo, podemos entonces actuar. Entonces, los factores de riesgo no modificables, bueno, la edad, el género, el origen étnico y por supuesto la herencia. Y entonces los factores de riesgo modificables, que eso sí lo podemos modificar, tenemos dos grandes grupos, los comportamentales y los metabólicos. Entre los comportamentales tenemos qué cosa: el tabaquismo, el alcohol, lo que le estaba diciendo. Si esos factores de riesgo tenemos que actuar antes que sea hipertenso, desde que tenga una temprana edad, sobre los jóvenes, sobre todo sobre el adolescente, sobre el joven. El tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, los factores de riesgo alimentarios y nutricionales, algo importante, sobre todo acá en nuestro Manabí, los psicológicos y sociales. Y entre los metabólicos tenemos qué cosa, ya efectos a veces de lo comportamental, como el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la aterosclerosis, ya son factores de riesgo que están dados por consecuencias de malos comportamientos durante la vida. A ver, bueno, aquí podemos ver cómo ha cruzado un estudio que se ha realizado en Goiânia, en Goiás, estado de Brasil, desde el año 1923 y el año 2013. Y aquí se ve la prevalencia de diferentes factores de riesgo en una misma población, donde podemos ver que en el año 1993 la hipercolesterolemia de ese grupo de pacientes estaba presente en un 7,8%. Sin embargo, 20 años después, en ese mismo grupo de población había un 24,2%. Y ahí viene la importancia de lo que anteriormente les dije. Si nosotros actuamos desde una edad joven, y esos pacientes que tenían, por ejemplo, 23, 30 años, y 20 años después sabemos de que tuvieron un incremento considerable, casi el doble, de hiperlipidemia, de hipercolesterolemia, es porque no se actuó sobre ellos, sobre los factores de riesgo, que aunque no lo tenían en ese momento, o sí tenían los factores de riesgo de que comportamentales, de una inadecuada nutrición, y que posteriormente iban a pasar a un factor de riesgo que es metabólico, y al tener una hiperlipidemia. Por tanto, además, hay que actuar sobre todo en los grupos poblacionales. Bueno, en esta población solo el 4,6% en el año 1993 padecía hipertensión arterial, y 20 años después 18,6% padecía la hipertensión, que quiere decir 4 veces aumentó. El índice de masa corporal por encima de 25, es decir, un paciente con sobrepeso, solo un 8,2% en el año 1993, y 20 años después 32,1%, es decir, 4 veces también se cuadriplicó el factor de riesgo del sedentarismo por estilo de vida. Sin embargo disminuyó, el cigarrillo también disminuyó, y el consumo de alcohol se mantuvo bastante parecido. Bueno, un
estudio que se hizo en el norte de Manhattan, donde hubo un 32% de hombres, un 19% de mujeres, el 36% eran negros y el 21% era blanco. Un estudio que se denominó MESA, que era un estudio multiétnico, es decir, había de varias etnias, chinos o raza amarilla, negros, blancos, y se hizo un estudio multiétnico de aterosclerosis, y se arrojó que el porcentaje de la población que desarrolló hipertensión a lo largo de su vida fue mayor para los afroamericanos y los hispanos respecto a quién, a los blancos y los asiáticos. Es decir, nosotros los hispanos, los latinoamericanos y los afroamericanos se demostró que teníamos un mayor riesgo de hipertensión arterial que los blancos y los asiáticos. En adultos de 45 años sin hipertensión arterial se hizo el estudio. El riesgo de 40 años después de desarrollar la hipertensión fue, es decir, ya pasado 40 años, el 93% de los afroamericanos, el 92% de los hispanos hablantes, nosotros los latinos, y entonces un 86% de los blancos y un 84% los chinos. Bueno, hablemos de la predisposición genética. La predisposición genética le dije que estaba, como le dije, la hipertensión con factores de riesgo mendeliano o monogenética. Ahí tenemos enfermedades como cuál, el aldosteronismo remediable de la glucocorticoide, el síndrome de Lilly y el síndrome de Gordon. Y el poligenético que es el de mayor incidencia, es debido a un proceso acumulativo de múltiples mutaciones. Esas múltiples mutaciones están dadas por la influencia de diferentes factores externos, que son exactamente los factores de riesgo. Por eso yo siempre digo que lo que realmente se hereda no es, cuando me preguntan si la hipertensión arterial es heredada, le digo sí, lo que se hereda son los malos hábitos y las malas costumbres que tenemos desde nuestra propia familia. Y si eso no lo acabamos de modificar desde la atención primaria, desde la educación, desde la influencia del trabajador social, del médico familiar, del psicólogo, no podamos modificar, y siempre lo que va a ir es en incremento la prevalencia de diferentes enfermedades. Por tanto, además, el proceso poligenético, la predisposición genética poligenética que se da por diferentes procesos acumulativos de múltiples mutaciones, que estas múltiples mutaciones están dadas por factores externos, que estos factores externos están dados por malas costumbres y adquiridas de nuestras propias familias. Bueno, si se dan cuenta, estoy hablando mucho sobre los factores de riesgo porque es el objetivo fundamental de esta conferencia. Dentro de los factores de riesgo, yo quiero que veamos que todos estos factores, como únicos o en combinación, son la verdadera causa subyacente de hipertensión arterial. Aquí estamos hablando de que la nutrición por exceso, así la obesidad y el sobrepeso, la ingesta excesiva de sodio, la ingesta insuficiente de oligoelementos como el zinc, como el magnesio, el potasio, la inadecuado aporte de proteína, fibra y grasa de pescado, la inactividad física y el consumo excesivo de alcohol. Todo ello constituye un acumulado de factores de riesgo que en su combinación o solo, pero generalmente va a ser en combinación, van a favorecer la predisposición genética, la predisposición genética poligenética y las diferentes procesos acumulativos de múltiples mutaciones. Todo ello en su conjunto va a ser causa subyacente de hipertensión arterial. Es interesante ver la influencia de la obesidad y la hipertensión arterial. Como todos sabemos, un paciente con obesidad presenta un aumento de la resistencia a la insulina. Esto trae consigo también una hiperreactividad simpática. Los dos procesos, tanto el aumento de la resistencia a la insulina como la hiperreactividad simpática, van a retener sodio, y al tú retener sodio retiene agua, y si retiene agua aumenta el gasto cardíaco, y por tanto, además, al aumentar el gasto cardíaco al paciente obeso, que también tiene aumentado la resistencia a insulina, también hay acúmulos de lípidos dentro de los vasos sanguíneos. Por tanto, además, el endotelio vascular cambiará su epitelio plano simple, y por tanto se endurecerá porque por el proceso de aterosclerosis. Entonces no solamente influirá que va a aumentar el retener sodio, aumenta el gasto cardíaco, también
aumenta la aterosclerosis y aumenta por tanto además la resistencia vascular, y todo eso trae consigo un aumento de ¿qué? De la tensión arterial. Es interesante, muy interesante ver fisiológicamente cómo ocurre con la obesidad. Existen muchos mecanismos que de la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia, que es una enfermedad silentes y que están en boga y en moda y subdiagnosticadas en la actualidad, pero que todas influyen de una forma directa en la presión arterial. Por ejemplo, el aumento de la reabsorción renal de agua y sodio, ya como ustedes saben, va a traer un efecto como que aumento de la presión arterial a la ingesta y una sensibilidad elevada a la ingesta dietética de sal. El aumento de la respuesta presora de la aldosterona y la angiotensina 2, eso trae consigo alteración del transporte de la membrana de electrolitos, mayor acumulación intracelular de calcio, que estimula los factores de crecimiento del músculo esquelético, la estimulación de la actividad nerviosa simpática, que va a provocar menor síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, y la alteración en vasodilatación, por tanto además aumenta la secreción de endotelina, y todo eso trae consigo aumento de la presión arterial. Bueno, hablemos de la ingesta excesiva de sodio, entre los factores de riesgo y las características culturales de la dieta propia de nosotros los latinoamericanos y sobre todo de acá de los Manabas. La ingesta excesiva de sodio trae consigo, ya como saben, en todos esos pacientes que presentan sus otros factores de riesgo que se van acumulando, como la obesidad, el sobrepeso, hay un aumento de la sensibilidad a la sal, y este incremento sustancial de la presión arterial, luego una sobrecarga salina. Es una prueba que se hace sobre la sobrecarga salina, donde da positivo si el paciente presenta, luego del examen se le hace una sobrecarga salina a través de suero fisiológico, una dosis determinada, y se le hace un seguimiento de tensión arterial y da positiva a ese paciente si tiene aumentada la sensibilidad a la sal, si le da por encima de 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, a los pacientes que no tienen una sensibilidad de sal aumentada, solamente no supera los 5 milímetros de mercurio. En un estudio que se realizó, la población negra registra una mayor sensibilidad a la sal respecto a la población blanca, con una diferencia de un 73% para la población negra y un 56% para la población blanca. Es decir, que entonces a muchos de nuestros pacientes le pudieran hacer la prueba de la sensibilidad de sal. Un dato interesante, el uso de la respuesta de la microbiota intestinal frente a la relación de la hipertensión arterial. En estudios que se han realizado, se ha visto que el consumo excesivo de sal disminuye la población de la bacteria Lactobacillus murinus, y existe entonces proliferación de la célula TH17, y eso trae consigo un aumento de la presión arterial, aumentando la resistencia vascular, porque aumenta la vasoconstricción. Interesante, en estudios que se están realizando en estos momentos se está valorando el uso en algunos alimentos de Lactobacillus murinus para aumentar la población de esta bacteria, ya que tiene una relación directa con la respuesta de la tensión arterial, y por tanto está relacionado, se ve con este hecho de comportamiento de la microbiota intestinal y de la bacteria, cómo se relaciona el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico en la respuesta de la hipertensión arterial. Bueno, estudios epidemiológicos han demostrado una relación inversa entre la actividad física y el estado físico y el nivel de la presión arterial e hipertensión. En estudios que se realizaron de corte en pacientes masculinos de 90 a 90 años, que fueron seguidos longitudinalmente en el tiempo de 3 a 28 años, se valoró a una mayor condición física, cuando hay mayor condición física, disminuyó la tasa de aumento de la presión arterial sistólica en el tiempo, y esto retrasó el momento de inicio de la hipertensión arterial.
valorándose en el tiempo a un grupo de personas que hacían actividad física con una frecuencia semanal, mensual, ocasional y lo que no hacían nunca. Pudimos observar que aquellos pacientes que hacen actividad física semanal, el 70% de ellos no presentaban hipertensión arterial. Mensualmente se presentó que el 71% no presentó hipertensión arterial. Ocasionalmente, lo que hacían ejercicio ocasionalmente, solo el 59% no presentaba hipertensión arterial, y lo que nunca tenían actividad física, el 58% no presentó hipertensión arterial, lo cual demostró de que el 41% de los que nunca hacen actividad física sí presentaban hipertensión arterial. Sin embargo, aquellos pacientes que semanalmente practicaban ejercicio físico, solo el 29% presentó hipertensión arterial. Bueno, la relación del consumo de alcohol y la hipertensión arterial. Existe una relación directa entre el consumo de alcohol y la presión arterial. Se tiene conocimiento del efecto del consumo de alcohol sobre la presión arterial desde el año 1915. El consumo de alcohol está presente en cerca del 10% de la carga poblacional de hipertensión arterial, siendo mayor en los hombres que en las mujeres. Y esto demostró de que el 70% de los hipertensos estudiados en un estudio arrojó que el 70% consumían alcohol, donde el 63% de ellos, el 41% de ellos presentaban era de sexo masculino. Bueno, la hipertensión arterial, la clasificación, según la American Heart Association en el año 2013, consideraba los niveles de tensión arterial por debajo, lo óptimo por debajo de 120 y 80, y lo normal entre 120 y 29 y 80 y 84. La normal alta estaba entre 130 y 139 y 85 y 89, y habían 3 grados de hipertensión arterial, de hipertensión arterial, considerando hipertensión arterial por encima de 140 y 90 milímetros de mercurio. El estudio SPRING ha sido uno de los estudios revolucionarios y de mayor importancia de hipertensión arterial realizado en los últimos años. Es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, doble ciego, que exploró el efecto de reducir la cifra de presión arterial sistólica por debajo de las actuales recomendaciones. Los participantes elegibles fueron asignados a un objeto de presión arterial sistólica inferior a 140 milímetros de mercurio, que eso fue el grupo de tratamiento estándar, mantenerlo por debajo de 140 milímetros. Sin embargo, el grupo de tratamiento intensivo tenía el objetivo de mantener a los pacientes por debajo de 120. Los participantes del grupo estándar, los medicamentos se ajustaron para alcanzar una presión arterial entre 135 y 139, con una reducción de dosis si era inferior a 130 en una sola visita o inferior a 135. En este estudio se concluyó con los pacientes de alto riesgo cardiovascular sin diabetes. Es importante saber que este estudio se hizo en pacientes hipertensos que no presentaran diabetes u otros factores de riesgo, y es una de las grandes limitaciones de este estudio. Con presión arterial inferior a 120 milímetros de mercurio mantenida, comparado con aquel que fue inferior a 140 milímetros, proporcionó menores tasas de eventos cardiovasculares mortales y no mortales, así como la mortalidad total, aunque con una significativa mayor tasa de efectos adversos. Este estudio tuvo tanta repercusión que ni siquiera fue terminado e inmediatamente fue publicado porque los resultados fueron increíblemente diferentes. La consecuencia de la mayor tasa de efectos adversos es que generalmente pacientes hipertensos arteriales son pacientes de edad avanzada, y al mantenerlo con cifras tensionales bajas traía consigo el riesgo de muchos efectos adversos. Este estudio fue tan importante y repercutió tanto que permitió el cambio de las normas de la American Heart Association, y todo cambió en el año 2017, considerándose los valores normales por debajo de 120 y 80 elevados, considerando una tensión arterial elevada entre 120 y 29 en la sistólica y menor de 80 en la diastólica,
y considerándose hipertensión arterial ya por encima de 130, considerándose mayor de 130 en el estado número 1 y considerándose por encima de 140 en el estado número 2. Los retos de prevención cardiovascular son muchos. Bueno, primero, es un gran reto para el Ministerio de Salud Pública lograr mantener estos tipos de estos niveles de tensión arterial, sobre todo para los países en vía de desarrollo, ya que se requerirá un mayor número de medicamentos y una variedad de medicamentos. Es una de las grandes limitaciones que da esta nueva clasificación y este estudio. Existen muchos retos para la prevención cardiovascular, tanto para la atención primaria de salud como para los retos clínicos. Y ahora lo que inicialmente, cuando inicié la conferencia, le estuve conversando. Primero, el gran reto para nosotros es influir en la prevención primaria, prevenir de la influencia del uso del alcohol, promover la actividad física, disminuir el riesgo de la obesidad, el consumo de tabaquismo, los cambios nutricionales y dietéticos de la población. Todo eso es uno de los grandes retos que tiene la atención primaria de salud. Como también es un gran reto, ya luego de pasar a la línea verde y ya el paciente presentar una hipertensión arterial, es un gran reto clínico mantener las cifras tensionales bajo a los niveles que arrojó el estudio SPRINT para disminuir las muertes cardiovasculares, y es un gran reto poder lograr tener una consulta de calidad en nuestros pacientes por la alta demanda de pacientes que se presenta. El prevenir los riesgos a un nivel secundario de la hipertensión arterial, ya sea la dislipidemia, la diabetes, nos va a traer consigo la disminución de daños precoces como el infarto agudo de pericardio, la enfermedad cerebrovascular, y por tanto lograríamos disminuir la mortalidad cardiovascular. El gran reto de nosotros, el mañana es hoy, como digo yo desde un inicio de iniciar la conferencia, el mañana es hoy, y eso es algo importante. Si bien es difícil actuar sobre la propagación de tener hipertensión arterial, creo que el gran reto que tenemos en estos momentos es actuar sobre aquellos pacientes también que no son hipertensos, que están en la década de 20 a 30 años, de 30 a 40 años, y si actuamos sobre ellos, hacemos conciencia sobre ellos por los diferentes medios que tenemos, no solo a nivel de charla educativa, no solo a través de la educación, sino educación grupales, sino también utilizando los diferentes medios de difusión, como son las páginas sociales, que son tan activas para estos grupos etarios, y le hacemos hacerle consciente de que es muy importante el actuar en los factores de riesgo de forma preventiva desde ahora. Tomorrow is today. El mañana es hoy, y eso ha sido uno de los grandes objetivos de esta conferencia. Muchas gracias.